Nueva encuesta, esta vez del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, revela que Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho lideran la intención de voto en la consulta del Pacto Histórico. Y esta nueva encuesta que publica la revista Semana es bien particular. Esta encuesta revela que eh, Daniel Quintero está posesionándose, sin embargo aquí muestra unas caras, las caras más visibles del movimiento progresista. Aparece Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, María José Pizarro, Susana Muhammad, Gloria Flores y, bueno, aquí sí me toca leerlo, Ali Bantu Ashanti. Me sorprende Gloria Flores, que es actual congresista por el Pacto Histórico, y Ali Bantu es un líder afro, donde se ha movido, creo que es abogado y se ha movido más que todo por el tema de las ONGs y tiene una trayectoria internacional bastante interesante, pero para efectos políticos no es muy bien conocido, pero es importante que todo este tipo de voces, las voces multidiversas del país, estén sonando como candidatos presidenciales. Y bueno, ellos digamos que son las caras más visibles, pero hay personajes que están empezando a posicionarse como candidatos centralmente del pacto histórico. Bueno, este artículo de la revista Semana es mediante el cual le dan difusión a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Hablan de Gustavo Bolívar, sus cifras, su trayectoria. También hablan de Daniel Quintero, sus golpes mediáticos, que ahora más adelante vamos a hablar de eso. Carolina Corcho, María José Pizarro, bueno, los candidatos que ya vimos arriba en la imagen, aquí aparecen como sus perfiles y profundizan más sobre sus trayectorias. Acá hacen un análisis de lo que fue las elecciones a 2022, donde Iván Duque llegó a la presidencia. Bueno, es un artículo bastante interesante donde hablan solo de los candidatos del movimiento progresista. Solo hablan de los candidatos del movimiento progresista dentro del artículo, pero uno va a ver esa, uno va a ver esa encuesta a detalle que fue publicada el 15 de agosto. Bueno, aquí está la ficha técnica. Vamos a primero a leer la ficha técnica. Dice que la fuente de financiación es Publicaciones Semana. Población civil, hombres y mujeres mayores de 18 años, que son los facultados para votar y que estén situados dentro del territorio nacional. Mecanismo de ponderación, bueno, esto no nos interesa. Aquí nos interesa esto, sí nos interesa, y es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 2.210 personas en 57 municipios. Aquí lo separan por regiones. En el Caribe colombiano le preguntaron a 405 personas, Centro Oriente 381 personas, Bogotá 346 personas, Centro Sur y Amazonía 199 personas, Eje Cafetero 326, Llano 189 y Pacífico 382. Aquí está el margen de error, vamos a ver el margen de error, está muy pequeño. Margen de error dice que es un margen de error del 3%, un nivel de confianza del 95%. Bueno, y acá hay un rango de diseño del 2% para un total del 100%. Bueno, esto nos están hablando de 2.200 personas aproximadamente, y ese es el reflejo de las encuestadoras. Un espectro o un muestreo de 2.000 personas. ¿Será que es confiable ese tipo de encuestas con ese espectro tan reducido, aunque abarcan, según esto, grandes zonas del país? Bueno, resultados, que es lo que nos interesa. Ante la pregunta puntual, en caso
de que se presentaran los siguientes candidatos a la consulta de izquierda, ¿usted por cuál votaría? ¿Usted por cuál de ellos votaría? Daniel Quintero, 11,8%. Gustavo Bolívar, 11%. Carolina Corcho, 8,3%. María José Pizarro, 8%. Susana Muhammad, 2,4%. Gloria Flores, 1,6%. Y Ali Bantú, 0,7%. Esos son los números de los candidatos dentro del movimiento progresista que quieren recoger las banderas del actual presidente. Esta es la gráfica porcentual y este es el cuadro delimitado. Y aquí llama la atención estas dos preguntas que creo que son similares o no sé si son iguales. Vamos a leer. Y en caso de que se presentaran los siguientes candidatos a la consulta de izquierda, ¿usted por cuál de ellos votaría? Aquí ya aparecen nombres más interesantes, como lo es Iván Cepeda, ¿sí? Aquí aparece también Roy Barreras, Carlos Caicedo, Camilo Romero, Gloria Flores. Bueno, Gloria Flores aparece dentro de la consulta del pacto histórico, pero estos nombres los debieron incluir aquí como la centroizquierda, ¿no? Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Camilo Romero no creo que sea centroizquierda, yo creo que es izquierda definida, pero Camilo Romero por ahora no hace parte del pacto histórico y es lo que el movimiento progresista conoce como el Frente Amplio. Ahorita en octubre están las consultas interpartidistas y en marzo del 2026 ya entran a hacer las consultas de las coaliciones. Entonces, ¿qué quiere hacer el movimiento progresista? Primero definir el candidato del pacto histórico y en marzo pelear esa candidatura única por el movimiento progresista con los candidatos de la izquierda y de la centroizquierda. En este caso lo relacionan aquí como Roy Barreras, Carlos Caicedo, Camilo Romero y Luis Gilberto Murillo. Entonces esa es la jugada, ese es el movimiento político de los alternativos, o de los oficialistas en este caso, de los que estarían recogiendo esas banderas del actual gobierno. Aquí lo que me preocupa, o no me preocupa, lo particularmente llamativo es que aquí colocan como ninguno como opción y es el 41,1%. La derecha históricamente ha tenido ese porcentaje. Incluso la izquierda ha tenido un porcentaje similar. Yo lo pongo entre un 39 y un 40%, que fue con lo que Petro pasó a segunda vuelta, porque Gustavo Petro pasó a segunda vuelta alrededor de, creo que fue un 39%. Y la dinámica política en segunda vuelta ya es diferente, porque hay una población que se llaman los indecisos. Los indecisos no tienen postura política definida, pero se dejan llevar por los golpes mediáticos. Golpes mediáticos que Daniel Quintero está aprovechando, está sabiendo llevar esa campaña de comunicaciones, esa campaña mediática, y lo que ha hecho últimamente Daniel Quintero lo ha posicionado como en primer lugar de este movimiento. Ahorita más adelante miramos qué ha hecho Daniel Quintero para estar ahí. Aquí aparece el cuadro, la gráfica porcentual, el cuadro comparativo. Y aquí aparece lo que les decía al principio, lo particular, que en una encuesta de izquierda donde no consultan o donde no preguntan por personajes de la otra orilla política, en este caso la denominada derecha, donde hay personajes como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella, que creo que aquí, en este sí los nombran. En este artículo de Revista Semana los nombran. En este caso, hablan sobre la condena de Álvaro Uribe, sobre Miguel Uribe Turbay, que en la última encuesta que aquí analizamos, Miguel Uribe lideraba esa encuesta.
La última encuesta que creo que fue en julio, principios de julio, un mes después de su atentado, pues claramente eso movió lo que es el impulso político por apoyar a un mártir. Entonces hace un mes Miguel Uribe se posesionaba como el favorito de los colombianos para llegar a esa candidatura, pero lamentablemente lamentablemente murió. Bueno, aquí hablan de María Fernanda Cabal, pero en la encuesta como tal, no los mencionan por ningún lado y no hacen ningún balance estadístico con estos nombres. Pero sí hablan del expresidente Álvaro Uribe. Con la pregunta, ¿su imagen del expresidente Álvaro Uribe ha mejorado o ha empeorado? Empeoró 56,3%, mejoró 33,3%, no sabe, no responde 10,3%. Y esto no es nuevo, La imagen del expresidente Uribe se ha venido al piso no en los últimos años, hace más de 10 años, cuando Juan Manuel Santos, que también fue influyente para que la imagen del expresidente Uribe se fuera al piso. Parte de eso es la gestión de Juan Manuel Santos en la presidencia. Porque si uno analiza los golpes más fuertes que le dio a las FARC, no los dio Uribe en el gobierno de él, los dio Juan Manuel Santos. Los dio Juan Manuel Santos golpes militares y posteriormente los sentó a dialogar. ¿Qué hizo? Firmó la paz. Pero Juan Manuel Santos es responsable de que la imagen del expresidente Álvaro Uribe esté en decadencia después de haber salido de la presidencia casi que como un héroe este señor. Casi que como un héroe, pero el gobierno Santos se encargó de desboronar esa figura mediática que le quisieron vender al país en cuanto a la gestión del expresidente Uribe. Que ustedes ya han visto lo que ha pasado en estos últimos años, que hoy lo tienen condenado en primera instancia. Bueno, ¿el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe es positivo o negativo para el país? Pregunta Revista Semana. Negativo el 45%, positivo 48,1%, no sabe, no responde 6,7%. Y es que los resultados de esta pregunta nos da a entender que este personaje tan influyente en la política colombiana sigue polarizando el país. Esto se va a ver prácticamente en elecciones. Un porcentaje similar para las elecciones, seguramente en segunda vuelta. Entonces, la imagen de este señor sigue dividiendo al país. Aunque aquí arriba aparece que la imagen del expresidente en un 56,3% se ha venido en decadencia. Pero no es un gran descubrimiento que el país está polarizado. ¿Piensa usted votar en la consulta de izquierda? 39,5% respondieron sí, 56,6% respondieron que no. Y aquí hay que mirar cómo condensaron esa pregunta frente a estas preguntas, por ejemplo, que no saben que no votarían por ninguno, da 46%. Pero aquí resulta que el 56% no va a participar dentro de la consulta de izquierda. Para todo hay una justificación, ¿no? Los estadistas para todo tienen una justificación. Entonces ese dato no considero yo que no es coherente en frente a los resultados y a la data que hemos analizado en este documento. ¿En estos momentos se solidariza usted con la familia de Miguel Uribe? Bueno, es que esta pregunta. El 78,4% respondieron sí, 19% respondieron no saben, no responden. Me parece que esta pregunta es bastante
por polarizadora, porque la imagen de Miguel Uribe fue, sí, fue polémica, fue un político polémico que se encargaba de dividir la sociedad, pero en el contexto actual, después del, del fallecimiento del precandidato, poner en la encuesta esta pregunta me parece mala leche. Sin embargo, pues el 20%, casi que el 20%, dice no solidarizarse con la familia de Miguel Uribe. Hay que tener un poquito de empatía, ¿no? Independientemente de lo que hayan hecho o de lo que se ve en la política, porque la política es rastrera. La política en este país, yo creo que a nivel mundial, la política es rastrera y, y no conoce lo que es la ética. Entonces, preguntas como esta me parecen que las hacen desde la mala fe. Pero bueno, los datos demográficos, bueno, aquí ya fue lo que leímos arriba, esto ya está más en gráficas. Caribe, eje cafetero, en datos porcentuales. Bogotá tuvo la mayor participación, el Caribe, el eje cafetero, Centro Oriente, y esto hay que ver, estas cifras y estos lugares del país o estas regiones del país, hay que hacer el contraste con el mapa político de Colombia. ¿Cuál es el último mapa político del país? Las elecciones regionales. Pues habría que mirar, habría que hacer un ejercicio bastante meticuloso para contrastar a ver qué tan real son esos resultados. Porque si uno compara el mapa político del 2022, de los resultados de las elecciones del 2022, con el resultado de las elecciones del 2024 de las regionales, de las alcaldías y departamentos, varía un poquito. Y lo que va a empezar a pasar a partir de la publicación de encuestas de aquí a las elecciones del 2026 es que ese mapa político, según los resultados de gobierno, yo creo que va a empezar a cambiar, va a empezar a desfigurarse. Entonces hay que ver por qué. Y esto es otro dato interesante, la ley de encuestas, de encuestadoras políticas, se ajustó. Y esta del Centro Nacional de Consultoría es la última encuesta que sale hasta noviembre, porque antes estaban publicando eh, mensuales, creo que hay encuestas mensuales, pero la nueva ley nos dice que las encuestas se tienen que empezar a hacer 3 meses antes de la primera elección. En este caso son las de Congreso, que la campaña en forma inicia en febrero. Entonces la encuesta, yo creo, me imagino que la nueva encuesta después de toda esta reforma a la ley saldrá a principios de noviembre. Eso es un pequeño ajuste que, que se le hizo a la ley, ya está, ya está sancionada. Entonces, ni en septiembre ni en octubre pueden salir encuestas. Esta es la última encuesta y analizaron el, el espectro político denominado izquierda y progresista. Acá están los estratos, el tipo de vivienda de las personas que se les hizo las encuestas. La mayoría tienen casa, apartamento, cuarto, vivienda tradicional indígena. Bueno, vivienda tradicional indígena 0,1%. Otro como que, a ver, carpa, contenedor, vagón, embarcación 0,1%. Bueno, son datos que considera la encuestadora. Actividad económica, la mayoría son trabajadores, oficios del hogar, desempleados, incapacitado permanente para trabajar, estudiando. Es que todo ese tipo de datos nos pueden estar hablando, nos pueden estar hablando. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? La mayoría no son universitarios.
Hay una muy poca población con título, el 12%. La mayor población es bachiller. Entonces todo este tipo de datos nos hablan del tipo de perfil de las personas encuestadas. Con posgrado, muy poquitas, 4,5%. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social está afiliado? Subsidiado, 42%, especial 2,4%, contributivo 56%, no sabe, no responde 3,5%. Bueno, son datos interesantes y aquí se acaba la encuesta. Pero vámonos a lo interesante y a lo político. Aquí. Daniel Quintero es el personaje a analizar. Daniel Quintero, que de todo el espectro progresista y de lo que el movimiento de izquierda podría denominar como el Frente Amplio, es el que va punteando. Pero es que eso tiene una explicación. Daniel Quintero ha sabido posicionarse dentro de los militantes de izquierda, llevando las banderas que son. Aquí, por ejemplo, Daniel Quintero se coló, entre comillas, ¿no? A un evento de la Andy, creo que eso fue en Cartagena, donde están la mayoría de empresarios, emprendedores. Aquí vemos que estaba invitada María Fernanda Cabal, estaba Mauricio Cárdenas. Y este señor supo aprovechar el momento y esto es un golpe mediático. Esta bandera de Palestina es un golpe mediático. Vamos a ver. La plata no puede estar por encima de la vida. La censura no puede estar por encima de la vida. Ni Colombia, ni la Andy pueden estar por encima de la vida. Censuradores, me censuraron para no poder estar aquí. Censuradores, y aceptaron esto. Y no me dejaron estar aquí. Me censuraron. Y me censuraron porque nos opusimos a la venta de carbón al Estado genocida de Israel. Hicieron de todo para que no pudiera estar acá. Pues aquí estoy. Bueno, y ahí vimos a Mauricio Cárdenas, a María Fernanda Cabal, creo que este es Oviedo, y a Peñalosa. Daniel Quintero es muy ágil. Esto es un golpe mediático que claramente tiene sus consecuencias. Las consecuencias es que está llevando las banderas progresistas. Pero lo que sí me genera duda es si Daniel Quintero en realidad lleva a cargo las banderas progresistas. Es antiuribista. La última encuesta que analizamos aquí en este canal dijimos es antiuribista, lo demostró en la alcaldía de Medellín, pero no sé, a Daniel Quintero le hace falta, así como dicen en el barrio, probar finura. Y lo está haciendo bien. Está respaldando las decisiones del gobierno. Palestina es un tema político a nivel mundial que no se puede pasar o no se puede dejar pasar por alto, y lo ha sabido aprovechar. Bueno, ese fue el análisis de la última encuesta publicada por Revista Semana, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, donde solo se enfocaron en los candidatos de izquierda. Analizamos, el país sigue polarizado, la figura de Álvaro Uribe, hoy condenado en primera instancia, sigue influyendo, sigue siendo una voz importante en la política nacional, y vamos a ver cómo se configura ese golpe mediático de la condena. Falta que lo ratifique o lo desmienta o lo modifique el Tribunal Superior de Bogotá. Y si finalmente sube a la Corte Suprema de Justicia, pues ya habría que mirar a ver cómo el caso Uribe cierra este año, previo a las elecciones presidenciales del 2026. Mi nombre es David Novoa, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y nos seguimos viendo
en los siguientes videos. Muchas gracias.